Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a utilizar este espacio para resolver el siguiente ejercicio de teoría de amplificadores operacionales. Entonces el enunciado nos pide calcular la función de transferencia para el siguiente amplificador operacional. Entonces básicamente tenemos esta red conformada por el amplificador operacional y por una serie de elementos resistivos y capacitivos. Entonces la idea es aplicar la propiedad de ganancia elevada de este amplificador junto con las leyes de corrientes de Kirchhoff para encontrar la relación E sub ODS sobre E sub IDS. Bien, es decir, la relación que hay entre la tensión de salida, que estamos denotando por E sub 0 minúscula, que en el dominio de la frecuencia sería E sub 0 mayúscula, esto sobre la tensión de entrada, que en el dominio del tiempo sería E sub I, ¿sí? En el dominio de la frecuencia sería E sub IDS. Entonces vamos a utilizar esas propiedades para calcular básicamente esta relación de tensiones en el dominio de la frecuencia. Bien, vamos a llamar entonces este nodito de acá como el nodo A, que corresponde al terminal inversor del amplificador operacional, y vamos a llamar a este nodito de acá, ¿sí?, o al terminal no inversor, lo vamos a llamar o lo vamos a etiquetar con el nodo B. Bien, entonces ¿cuál es la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión que el amplificador recibe en estos dos terminales? Recordemos que es la siguiente. Entonces la tensión de salida de ese amplificador va a estar dada por K veces, que sería la ganancia del amplificador, que multiplica a la relación E sub B menos E sub A. Es decir, tomamos estas dos tensiones, la tensión E sub B, la tensión E sub A, restamos ambas tensiones, la multiplicamos por K, la ganancia del amplificador, y eso va a ser igual a la tensión de salida. Entonces, como K es muy grande, ¿sí?, como la ganancia del amplificador es muy grande, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar esta diferencia, E sub B menos E sub A. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? E sub B menos E sub A tiene que ser igual a la tensión de salida sobre la ganancia de ese amplificador. Entonces, como estamos suponiendo que la ganancia es demasiado grande, ¿sí?, es un amplificador con ganancia elevada, entonces este término de aquí va a ser aproximadamente igual a 0. Luego, si esta tensión es aproximadamente igual a 0, pues entonces vamos a tener que E sub B menos E sub A es aproximadamente igual a 0, y aquí nosotros concluimos que E sub B tiene que ser igual a E sub A. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando analizamos este amplificador vemos que el terminal no inversor está conectado a tierra, donde por defecto tenemos un voltaje de 0 voltios. Entonces, como tenemos una tensión de 0 voltios, esto va a implicar que la tensión que se va a sentir en este terminal, en el terminal no inversor, va a ser también de 0 voltios. Bien, por lo que tenemos la relación EB igual a EA debido a la ganancia elevada del amplificador. Entonces ambas tensiones van a ser igual a 0. Bien, usualmente uno dice que entre este nodo y este nodo hay el denominado cortocircuito virtual. Entonces, lo que quiere decir que la tensión que se sienta en este terminal va a corresponder con la tensión que se sienta o que se mida en este terminal. Entonces, recordemos que cuando trabajamos con impedancias complejas, los elementos capacitivos adquieren cierto tipo de resistencia en el dominio de la frecuencia. Bien, la impedancia asociada a los resistores va a ser exactamente igual a la resistencia, va a ser un número real, mientras que la impedancia asociada a los capacitores va a estar dada, bueno, en este caso, por ejemplo, el capacitor C1, esa impedancia va a estar dada por este siguiente inverso, 1 sobre el producto de C1 por S, va a ser la impedancia asociada a el capacitor C1, llamémoslo
Z sub 1 de S, y la impedancia asociada para el capacitor C2 va a estar dada por Z sub 2 de S, que va a ser igual a 1 sobre C2 por S, ¿cierto? Donde S es una variable compleja. Entonces, trabajando con impedancias vamos a poder escribir las ecuaciones de manera más sencilla, ¿listo? Entonces, vamos a tomar la ecuación 1. Entonces tenemos que la corriente I sub 1 es igual a la suma de estas tres corrientes, ¿bien? Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente I1 en términos de la tensión de entrada y la resistencia R1, ¿cierto? Entonces, llamemos a este nodito el nodo C, ¿bien? Entonces, por definición, o por ley de Ohm, ¿qué es lo que vamos a tener? La corriente I sub 1 va a ser igual a la tensión que recae en este nodo, que la vamos a llamar E sub C de S en el dominio de la frecuencia, y le restamos la tensión de entrada E sub I en el dominio de la frecuencia, que sería E sub I de S, y esto lo dividimos entre la impedancia de este resistor, que coincide con el valor de la resistencia, que sería R1, ¿bien? Entonces, básicamente es voltaje sobre resistencia. Entonces sería R sub 1. Esto tiene que ser igual a la corriente I sub 2. Bien, ¿quién es la corriente I sub 2? Entonces noten que de este nodo está partiendo la corriente I sub 2, recorre el resistor R sub 3 y llega hasta este nodo. Pero como este nodo coincide con este nodo, ¿cierto? Es el mismo nodo, y la tensión que hay en ese nodo es E sub 0, pues entonces vamos a tener que esta corriente en términos de estas dos tensiones va a estar dada por E sub 0 de S menos E sub C de S sobre la resistencia R3, ¿bien? Entonces vamos a tener E sub 0 de S menos E sub C de S, esto dividido entre la resistencia R3, ¿bien? Bueno, la corriente I sub 3 es la corriente que está fluyendo por este capacitor. Entonces, en términos de la impedancia de ese capacitor, esa corriente va a estar dada por la tensión que recae en este nodo, en el nodo de llegada, que sería 0 voltios porque está conectado a tierra, menos la tensión que recae en el nodo C. Es decir, vamos a tener, esto le vamos a sumar más 0 menos la tensión en el nodo C, en el dominio de la frecuencia, y esto lo dividimos entre la impedancia de ese capacitor. La impedancia de ese capacitor está dada por 1 sobre C1 por S. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre C1 por S. Y finalmente calculamos la corriente I4. Entonces la corriente I4 parte del nodo C y llega hasta el nodo A. Entonces vamos a tener que le vamos a sumar la corriente I4, que va a ser la tensión en el terminal no inversor, que sería E sub A de S, y le restamos la tensión que recae en este nodo, que es E sub C de S, y esto lo dividimos entre la resistencia de ese resistor, que sería R sub 2. Bueno, ahora vamos a utilizar el hecho de que la tensión E sub B es igual a la tensión E sub A, ambas son iguales a 0. Bien, entonces en esta ecuación notemos que nos aparece la tensión E sub A en el dominio de la frecuencia, pero como E sub A es igual a 0, este término de acá se nos convierte o se nos vuelve 0, ¿sí? De esta manera tenemos que la corriente I sub 1 va a ser igual a E sub 0 de S menos E sub C de S sobre R sub 3. Aquí nos va a quedar más por menos menos, E sub C de S sobre 1 sobre C1 por S, y acá también nos quedaría menos E sub C de S sobre R2.
y llamamos a esta la ecuación número 3. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la ecuación 2 y vamos a calcular utilizando la ley de Ohm la corriente, nuevamente la corriente I4, y la igualamos con la corriente I5. Entonces regresamos aquí al esquema del circuito. Entonces vamos a tener que la corriente I4 tiene que ser igual a la corriente I5 y la corriente I4 va a ser EA menos SC sobre la resistencia R2. Entonces escribamos esa ecuación por acá. Entonces la tensión EA, ¿sí? EA de S menos E sub C de S sobre R2, esta sería la corriente I4, tiene que ser igual a la corriente I5. Y la corriente I5 es la que fluye por este capacitor, va a estar dada por la tensión de salida, que sería E0, menos la tensión de este terminal inversor sobre la impedancia asociada a este capacitor, que sería 1 sobre C2 por S. Entonces vamos a tener la tensión de salida en el dominio de la frecuencia menos E sub A de S, y esto dividido entre la impedancia de ese capacitor, que sería 1 sobre C2 por S. Entonces nuevamente sabemos que la tensión en este punto coincide con 0 voltios por esta ecuación que tenemos aquí. Entonces nuevamente la tensión E sub A se nos hace 0, al igual, perdón, la tensión E sub A se nos hace 0, al igual que esta tensión que tenemos por este lugar. Entonces esta ecuación se nos reduce a la siguiente expresión. Bien, entonces tendríamos menos E sub C de S sobre la resistencia R2. Esto tiene que ser igual a la tensión de salida E sub 0 de S sobre la impedancia de ese capacitor, que sería 1 sobre C2 por S. De esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar la tensión E sub C, porque la idea es relacionar ambas ecuaciones, digamos la ecuación 3 con esta ecuación que nos va a resultar acá, para que solamente queden términos de la tensión de entrada, E sub I, y la tensión de salida E sub 0. Entonces vamos a despejar de esta ecuación la tensión en el nodo C, que sería E sub C de S. Entonces despejando E sub C de S, ¿qué es lo que tenemos? Entonces vamos a tener que E sub C de S tiene que ser igual, este menos lo pasamos al otro lado, ¿sí? Este R2 pasa a multiplicar y reescribimos este inverso 1 sobre C2 por S, lo escribimos como R2 por C2 por S, y esto que multiplica a la tensión de salida E sub 0 de S. Entonces ya tenemos esta ecuación de la tensión E sub C en términos de la tensión en términos de la tensión de salida. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar esta ecuación que acabamos de calcular junto con la ecuación 3. Entonces vamos a llamar a esta la ecuación 4. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión de tensión en la ecuación 3. Y noten que en esta ecuación tenemos exactamente el término E sub C 4 veces, ¿sí? Aquí tenemos un E sub C, por aquí tenemos otro E sub C, por aquí tenemos otro, y aquí al lado izquierdo también tenemos otro E sub C. Entonces vamos a hacer esa sustitución a continuación. Bueno, comencemos por el lado izquierdo, con el miembro izquierdo. Entonces vamos a cambiar este E sub C por este término que tenemos aquí. Entonces esto hagámoslo de color azul. Vamos a tener menos R2 por C2 por S por E sub 0 de S. A esto le resto la tensión de entrada, que es E sub I de S, y lo divido entre la resistencia R1. Esto tiene que ser igual a E sub 0 de S, bueno, por este lugar, a E sub 0 de S,
Si estoy haciendo un poco pequeño la letra porque la ecuación siempre es un poco larga, un poco extensa. Por este lugar vamos a tener menos, pero como este E sub c es negativo, entonces nos daría menos por menos más. Entonces nos daría como resultado más R2 por C2 por S por E sub 0 de S. Y esto dividido entre R3. Entre R3. Luego esto lo va a restar. Bueno, nuevamente este menos multiplicado por E sub c nos daría positivo. Entonces esto sería más. Hagámoslo de color azul. Entonces daría como resultado R2. Bueno, y directamente multiplicando, más bien escribiendo esta fracción como C1 por S, pues vamos a tener C1 por S que multiplica a E sub c de S con signo positivo, que sería R2 por C2 por S por E sub 0 de S. Y nuevamente en este lugar nos va a dar positivo, entonces nos daría más R2 por C2 por S por E sub 0 de S. Bien. Y esto dividido entre R2. Entonces aquí podemos hacer la simplificación. Podemos cancelar este R2 con este R2. Y vamos a escribir apropiadamente esta ecuación a la que llegamos. Entonces esto por este lugar va a ser igual. Bueno, si ustedes notan, aquí todos estos términos ya contienen la expresión E sub 0 de S. Entonces aquí tenemos E sub 0 de S, por acá también, por acá también, por acá también, y en este lugar también. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este término al otro lado, es decir, al lado derecho, y vamos a agrupar todos estos E sub 0 de S. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, si aquí se lo saco a esta fracción como factor común, este primer término me va a quedar 1 sobre R3. Bien. Este otro término me va a dar como resultado R2 por C2 sobre R3 positivo, R2 por C2 sobre R3, esto que multiplica a S, ¿sí? Por este otro lugar nos daría más, entonces nos daría como resultado R2 por C1 por C2, escribámoslo en la notación estándar, ¿cierto? De la forma RC, entonces sería R2 por C1 por C2, S por S nos daría S al cuadrado, y ahora con este término de este lugar, esto nos da como resultado C2 por S, dado que estos dos resistores, bueno, estas dos resistencias se nos cancelan, y cuando yo pase este término al lado derecho, pues nos va a quedar positivo, y nos va a dar como resultado R2C2 sobre R1, R2C2 sobre R1, que multiplica a S. Y bien, todo esto va a ser factor común de la tensión de salida E sub 0 de S. Y aquí al lado izquierdo nos queda el término menos E sub I de S, que sería la tensión de entrada, sobre el resistor R1. Y ya podemos notar que a partir de esta ecuación ya es sencillo nosotros calcular la relación que hay entre la tensión de salida sobre la tensión de entrada, E sub I de S. Es decir, podemos calcular a partir de ella nuestra función de transferencia, que va a ser una función que va a depender de la variable de frecuencia S. Bien, entonces sigamos trabajando un poco esta expresión. Entonces vamos a tener que la tensión de entrada E sub I de S va a ser igual. Vamos a pasar este R1 a multiplicar y este signo lo pasamos también al otro lado, entonces nos va a quedar menos, abro paréntesis, cuando multiplique por R1, este primer término me va a quedar R1 sobre R3, cuando multiplique este otro término va a quedar R1 por R2
por C2, esto dividido entre R3 por S, más R1 por R2 por C1, C2, R1, R2 por C1, C2, multiplica S al cuadrado. En este lugar de acá nos va a quedar R1 por C2 por S. Y en este miembro de acá se nos va a cancelar el R1. Entonces se va a cancelar con este R1 que tenemos aquí y nos va a quedar R2 por C2 por S. Y todo esto que multiplica a E sub 0 de S. Finalmente, para calcular la función de transferencia, pasamos este término a dividir al lado derecho y todo este término de aquí a dividir al lado izquierdo. En otras palabras, vamos a llegar finalmente a que la función de transferencia g de s igual a E sub 0 de s sobre E sub i de s es igual a menos, ¿sí?, que sería el signo de todo este término que tenemos aquí, y vamos a tener la siguiente fracción. Entonces aquí vamos a tener 1 y voy a escribir el polinomio que nos va a resultar en el denominador de forma decreciente. Bien, entonces comenzamos con S2, luego con los términos de grado 1 asociados a S y luego con los términos independientes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Comenzando con este término nos queda R1 por R2 por C1 por C2 por S al cuadrado, más, noten que podemos factorizar este término junto con estos dos términos, porque ambos, bueno, estos tres términos contienen la variable S. Entonces vamos a tener R2C2 R2C2 más R1C2 más R1 sobre R3, ¿cierto? R1 sobre R3 que multiplica a R2 por C2, cierro paréntesis, esto que multiplica a S, y finalmente le sumo el coeficiente independiente, bien, que sería R1 sobre R3. Y esta como tal sería la respuesta al ejercicio. Entonces esta es la función de transferencia asociada básicamente al circuito que contenía este amplificador operacional. Y bien, entonces dejamos hasta aquí este video. Los invito a que se suscriban a este canal, que comenten el video si les interesó, si les gustó, si sugieren más temas como tal para este canal, agradezco sus comentarios y los invito a que continúen viendo los demás videos de la lista.